Carolina, empezamos hablando de Cuba porque exigiendo libertad, miles de ciudadanos salieron a las calles de La Habana para protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. En 62 años de gobierno revolucionario son muy pocas las veces que los habitantes de la isla se han manifestado en contra. Nuestros periodistas están listos en Colombia y Estados Unidos con los detalles de la noticia del día. Vamos a ir a la sala de redacción con Carolina Bejarano. Carolina, ¿se pronunció el presidente Miguel Díaz-Canel sobre lo ocurrido en las últimas horas? Catalina, televidentes, en efecto, el presidente Díaz-Canel habló hace unas horas y dijo que detrás de este estallido social está Estados Unidos con su política de represión y asfixia económica que ha generado el descontento en los cubanos. A su vez, negó represiones en medio de las manifestaciones que ya deja decenas de detenidos. La escasez de alimentos y medicinas agravada por la pandemia desató la ira de los cubanos que al grito de libertad se tomaron las calles en contra del gobierno. Situación que no ocurría hace más de 20 años. Una movilización sin precedentes en Cuba, donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del Partido Comunista. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Decenas de personas fueron detenidas y otras más resultaron heridas. Y como si los ánimos no estuvieran caldeados, tras las protestas, el presidente Díaz-Canel convocó a sus seguidores a defender su gobierno en las calles. Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Hoy el mandatario aseguró que detrás del estallido social está Estados Unidos y que el gobierno cubano trata de enfrentar y vencer las dificultades ante las sanciones del país norteamericano reforzadas desde el mandato de Donald Trump. Pero también todos estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país, llevan efectos acumulativos y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos acumulativos. Entre tanto, países como México se pronunciaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el intervencionismo contra Cuba y ofreció ayuda humanitaria. No hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. Por su parte, Rusia también rechazó toda injerencia externa en la isla. Cuba amaneció en una aparente calma, aunque sin internet móvil y ante la incertidumbre si se mantendrán las protestas en las calles. Entre tanto, las reacciones internacionales siguen apareciendo. La Unión Europea le pidió a Cuba que escuche a sus manifestantes y la ONU que se respete la libertad de expresión. Carolina, y lo que ha ocurrido en las últimas horas en Cuba es seguido muy de cerca por la Casa Blanca. El presidente Joe Biden emitió un comunicado respaldando al pueblo cubano. Juan Camilo Merlano, ¿qué más dice el mandatario estadounidense? Margarita, el presidente Joe Biden no solamente es claro en su defensa por el derecho de los cubanos de salir a manifestarse, sino también por lo que considera él como las causas de dicha manifestación. Dice en su comunicado, abro comillas, apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio de la trágica asfixia de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital, en lugar de enriquecerse.
cierro comillas. A este pronunciamiento se suma otro más reciente por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien parece responderle a las acusaciones de Miguel Díaz-Canel de que Estados Unidos, de cierto modo, a través del bloqueo, ha propiciado el estallido en Cuba. Dice la Casa Blanca que las razones de las manifestaciones hoy en Cuba son por cuenta de décadas de represión y por el desastroso manejo económico del régimen cubano, y no por factores externos. Juan Camilo, y en Miami, corazón del exilio cubano, las demostraciones en apoyo a las protestas en la isla también se han hecho sentir. Judy Mora está allá. ¿Qué dicen los exiliados? Así es. Los líderes del exilio cubano aquí en Miami pues han expresado su descontento por toda la respuesta que se ha dado de parte del gobierno estadounidense. Ellos aseguran que es necesaria una intervención urgente del gobierno estadounidense. También han hecho un llamado a la administración Trump a que actúe en contra de lo que ellos llamaron la represión del régimen tirano de la isla. Ayer en esta calle, precisamente esta calle de la calle 8, fue escenario de manifestaciones de cubanos residentes en Miami que apoyan el fin del régimen cubano. Hoy el panorama es un poco distinto, pero aún se siente una comunidad esperanzada en que se registre por fin un cambio en la isla. El llamado de los líderes de la comunidad cubana exiliada en Miami es que el gobierno de Estados Unidos tome una acción decisiva en defensa del pueblo cubano. La ley 87-733, una ley histórica que faculta al presidente de los Estados Unidos para usar cualquier medio necesario, incluyendo las armas, para impedir que el régimen comunista se extienda desde Cuba hasta el hemisferio y para proteger al pueblo cubano. Segundo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Llegó el momento que tanto habíamos esperado. Hay mucha emoción, porque hay muchos años de sufrimiento. Son más de 60 años de presidio político. Aseguran que de no tomar acción inmediata, pronto se habrá perdido la oportunidad de lograr la libertad en la isla y se estaría gestando una represión incalculable. Si no hay una acción decisiva por Estados Unidos, dentro de pocas horas estarán llegando a Cuba los asesores rusos, los asesores chinos, como vimos en Venezuela, como vimos en Nicaragua, como vimos en Siria, para aplastar a ese pueblo, para reprimirlo. Por eso es importante que Estados Unidos y los países libres en bloque apoyen al pueblo cubano. Cero negociación. Sabemos que en estos tiempos la dictadura va a mover sus peones de dentro y fuera para buscar diálogo, para buscar entendimiento, para buscar un sostén de la dictadura. La única condición es que se vayan del poder. No podemos aceptar ningún tipo de contubernio. Entre tanto, en las calles, el sentir de la comunidad cubana del sur de Florida se mezcla entre la esperanza por ver, como dicen ellos, una Cuba libre y la zozobra por la suerte de sus familiares que aún están en la isla. Es demasiada necesidad, ya no se puede, no hay comida, no hay medicina, no hay nada, no hay libertad, que es lo principal. Y la vida es una sola y es libertad. La alcaldesa del condado Miami-Dade, así como el alcalde de la ciudad de Miami, también se han sumado a las voces de apoyo al pueblo cubano. Pues la comunidad cubana exiliada aquí en Miami desde ya está convocando a una gran manifestación que tendrá lugar mañana a las 5 de la tarde. Es la información en vivo desde Miami. Judy Mora, Noticias Caracol. Judy, gracias. Este tipo de protestas contra el gobierno cubano no se habían visto en décadas. Por eso buscamos voces de expertos para tratar de entender lo que podría pasar. Luis Eduardo Maldonado, usted habló con ex cancilleres e internacionalistas. ¿Cómo interpretan lo que ocurre en Cuba? Como un hecho histórico, dicen que la gente en Cuba se cansó, que ya no aguanta más, pero algo muy importante, destacan que el presidente Miguel Díaz-Canel no tiene el manejo político que en su época tuvo Fidel Castro y Raúl Castro, que ya hubieran salido a la calle a hablar con el pueblo y a buscar una solución. Dicen que aunque la situación es delicada en materia social y en materia de orden público, no pone en peligro la estabilidad del gobierno cubano. De Fidel Castro. Para el ex canciller Julio Londoño Paredes, uno de los problemas en Cuba es que sus habitantes ya no creen mucho en que todo lo que les ocurre es por culpa de Estados Unidos, pero además considera que el actual gobierno no tiene la ascendencia sobre la gente que tenían los hermanos Castro. El problema es que naturalmente, no estando Fidel Castro y estando retirado Raúl Castro, el Díaz-Canel no tiene de ninguna manera el liderazgo y el carisma
ni de Raúl y mucho menos de Fidel Castro para poder detener en un momento determinado una acción de esas características. Sin embargo, descarta que las protestas pongan en peligro al gobierno cubano. Yo creo que se va a acabar por cansancio, es posible. Veremos a ver si, a pesar de estar en el retiro, Raúl Castro en un momento determinado un mensaje o alguna cosa de esas características, no lo sé, pero de todas maneras no creo que esto trascienda demasiado. Expertos internacionalistas hablan de las implicaciones que a futuro pueden tener las protestas. Hacia el futuro acá hay dos escenarios, básicamente. Una, que el Partido Comunista empiece una campaña de normalización y de persecución contra las personas que acusen de desestabilizar el régimen, y la otra es que se abra un marco de diálogo, como ha sucedido con algunos sectores. No veíamos registros similares desde el maleconazo del año 1994, y estas manifestaciones resultan absolutamente inéditas, dado que en ningún momento de la historia desde hace 62 años los cubanos de diferentes provincias habían salido a la calle. Para sectores de izquierda en Colombia, la situación cubana va más allá de las protestas e involucra el bloqueo contra la isla. Debe haber diálogo entre el gobierno y quienes se manifiestan, pero también en el caso particular de Cuba, ese diálogo debe ser también con quienes han bloqueado de manera criminal a la isla. Para estos analistas es claro que quienes protestan en Cuba lo hacen como una manera de supervivencia por la falta de medicinas, alimentos y ante el incremento de muertos por el COVID-19. Todos han coincidido en que el presidente Miguel Díaz-Canel no puede dejar pasar una hora más sin asumir las acciones directas con el pueblo, buscando soluciones, planteando fórmulas para superar la crisis que están viviendo millones de cubanos, porque están preocupados por su supervivencia, por el hambre y por el aumento de muertos por el COVID-19, por la falta de vacunas. Gracias, Luis Eduardo. Y no se sabe con precisión cuántos cubanos viven en nuestro país, pero Juan Diego Alvira habló con uno de ellos sobre la situación que vive su país. Esto fue lo que encontró. Ver marchas y protestas por las calles de Cuba es tan extraño como, permítanme decirlo, hasta inusualmente revolucionario. ¿Qué piensan los cubanos en Colombia? Mis expectativas eran bajas, pero me pasé por si acaso por la embajada. ¿No tienen teléfonos de gente que está aquí en Bogotá? Busqué por redes y a través de varios contactos. Muchos prefirieron no hablar hasta que lo logré. Llegamos a la casa de un cubano. Es allá. No es un desconocido, se trata del actor Jorge Cao, quien vive hace 27 años en Colombia y ya tiene hasta nacionalidad colombiana. Jorge, ¿qué impresión le da? No, esto fue terrible cuando lo vi. Es casi impensable. No podía... Primero no lo creí, después pensé que era, no sé, como imágenes inventadas. Poco o nada había hablado de Cuba, pero las noticias que tuvo recientemente sobre el drama que está viviendo su gente por el hambre y el coronavirus es tan cruel que rompió su silencio. Entonces yo no me podía quedar callado. Lo primero que puse fue una oración que se me ocurrió a la Santísima Virgen de Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Si hay tanta gente que cree en ella, coño, tiene que ayudar a su pueblo. ¿Qué pasa con eso? Ha tenido comunicación fragmentada con su hija y amigos que le han partido el corazón en 1000 pedazos, dice. Estaban francamente desesperados porque no sabían qué hacer. Empecé a tener noticias, por ejemplo, de embarazadas, con el cuidado que históricamente Cuba ha tenido con las embarazadas, ¿te das cuenta? Muriendo con COVID, ellas y las criaturas, y sin tener oxígeno. No entiende la reacción del gobierno cubano y preferiría que convocara más bien a los médicos dispersos por el mundo para solucionar la crisis. Pude hablar con un médico que ellos están deseosos de que haya la posibilidad de que les permitan ir con medicamentos, etcétera, y ayudar. Le pedí que llamara a sus contactos en la isla, pero... No hay comunicación. Sí.
Finalmente advierte que no tiene mucho contacto con la Embajada de Cuba en Bogotá, pero que lo que no quiere es resignarse en ayudar. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en